un avión de carga Antonov An-124 y una aeronave de pasajeros Ilyushin Il-62, ambas pertenecientes a la Fuerza Aérea de Rusia, arribaron misteriosamente el sábado al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela, presuntamente trayendo al jefe del ejército ruso, según reportaron el periódico especializado en defensa web Infomil.com y la prensa local. El despliegue llega en medio de una fuerte disputa política en el país entre el presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el mandatario venezolano y líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, que tiene en Moscú a uno de sus aliados más importantes. La última vez que se observó la llegada de la dupla del An-124 y el Il-62 fue en diciembre, poco antes de que el Kremlin enviara a Venezuela 2 bombarderos nucleares estratégicos Tupolev Tu-160, lo que fue visto como una demostración del apoyo ruso en tiempos en los que no se descarta una operación militar de Estados Unidos, que ha reconocido la legitimidad de Guaidó en el país. De acuerdo al portal colombiano webinfomil.com, los 2 aviones de transporte partieron presuntamente de Moscú e hicieron escala en Damasco, Siria, y Dakar, Senegal, antes de cruzar el Océano Atlántico y aterrizar en las afueras de Caracas, una travesía de 10,000 kilómetros de largo. El Antonov An-124 es uno de los aviones de carga más grandes del mundo y entró en servicio en 1986. Puede llevar un máximo de 150 toneladas de carga, a una velocidad de crucero de 800 km por hora con un alcance de 200 kilómetros. En tanto el Ilyushin Il-62 es un avión comercial de tamaño medio cuya primera versión voló en 1967. Puede transportar a un máximo de 186 pasajeros a una velocidad de 900 km por hora, con una autonomía de 10,000 kilómetros. Durante su visita anterior, en diciembre, estas naves llevaron al personal técnico y los equipos necesarios para el mantenimiento de los Tu-160, de acuerdo a la agencia rusa Sputnik. De esta forma, su arribo el lunes podría anticipar un nuevo despliegue de los bombarderos nucleares, lo cual ya había sido anunciado, aunque sin una fecha fija, por el Kremlin, que pretende establecer una presencia permanente de estos aviones en Venezuela. También, los aviones podrían estar en el país trayendo ayuda humanitaria, como la que Moscú y Maduro anunciaron que llegaría, en oposición a la ayuda humanitaria de origen estadounidense que Guaidó intentó ingresar, sin éxito, a Venezuela. La situación social y económica del país se encuentra en un estado grave de deterioro, con enormes caídas del PBI, escasez, hiperinflación en alza y colapso de algunos servicios públicos. No obstante, Maduro había señalado que los envíos llegarían a Venezuela la próxima semana. Según el periodista venezolano Javier I. Mallorca, de los periódicos Runrunes y Tal Cual, el Il-62 trajo a Caracas a una comitiva de 99 militares rusos liderada por el comandante del ejército ruso mayor general Vasily Tonkoskurov.
Esta información fue también reportada por el Universal. En tanto, en el An-124 llegaron 35 toneladas de materiales pertenecientes al contingente, sin conocerse más detalles, señaló Mallorca. La comunidad internacional se encuentra dividida por la crisis venezolana. Al momento, Guaidó, quien fue elegido por la Asamblea Nacional y cuenta con la legitimidad de los parlamentarios elegidos en las últimas elecciones completamente libres realizadas en el país en 2015, ha sido reconocido como presidente venezolano por Estados Unidos, Canadá, Europa y la mayor parte de América Latina. Aunque existen diferencias en las estrategias de estos países para apoyar al líder opositor, que van desde una intervención militar humanitaria hasta la presión diplomática. En tanto, el presidente Maduro, reelecto en 2018 en unas elecciones cuestionadas por la persecución de candidatos opositores, la escasa participación y la ausencia de garantías mínimas, es apoyado por Rusia, China, Cuba, Irán y Turquía, entre otros. Al respecto, La Habana y Moscú se han mostrado como los aliados más cercanos y fieles al régimen chavista. En el caso de Rusia, esto ha significado un aumento del tráfico aéreo entre Moscú y Caracas en tiempos en los que pocas aerolíneas se atreven a volar a Venezuela, tanto por la crisis política como por la inseguridad y las altas tasas de homicidios y secuestros en el país, que amenazan la seguridad de las tripulaciones extranjeras. De esta manera, se ha reportado la llegada de los Tu-160, los An-124 y el 62, además de los misteriosos vuelos charter de la aerolínea Nordwind, que llegó a Caracas a comienzos de año sin aviso y sin razón aparente. Más sobre este tema. El misterio del avión comercial ruso que aterrizó vacío en la noche de Caracas. Un militar ruso dijo que Moscú instalará una base en una isla de Venezuela en el Mar Caribe. Aterrizaron en Venezuela dos bombarderos nucleares rusos Tu-160. Vladimir Padrino, el militar sin tiempo que empuja a generales y coroneles venezolanos al suicidio.